Buenas tardes. Buenas Estamos tardes. una semana más en actividades paralelas con AUPES y los libros de la editora regional de Extremadura. Y hoy vamos a hablar, ya tenemos aquí con nosotros al profesor Juan Ignacio Rengifo, para hablar de su libro El espíritu de los quelcinos, que ya les muestro yo aquí. Una novela sensacional y que ahora él nos va a contar y nos va a hablar mucho de ella. Juan Ignacio, ya están viendo ustedes el mapa ese que tiene ahí por detrás. Es profesor titular del área de análisis geográfico regional de la Universidad de Extremadura y es un apasionado de los espacios rurales y sus tradiciones y sus tradicionales formas de vida. Ha convertido todo esto en los protagonistas de este relato del que hoy vamos a hablar, de este relato de ficción, y aunque él escribe con cierta regularidad y ha publicado mucho a nivel académico, esta es su primera novela. Esta novela que, ya les digo, El espíritu de los calcinos, del que hoy venimos a hablar aquí en estos jueves literarios junto con Opes. Juan Ignacio, bienvenidos y un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Antonio. El placer es mío y yo también te deseo una buena tarde y estoy seguro de que vamos a pasar un rato muy entretenido como en otras ocasiones en las que hemos coincidido para hablar de esto, pues para hablar de libros. Para hablar del espíritu de los quelcinos, que lo que me interesa muchísimo es que nos cuente, que le cuentes a todas las personas que nos están viendo ahora en directo y los que nos verán luego después en el canal de YouTube de OPEX, es cómo surge esta idea de novela en tu cabeza y cómo la echas a andar, cómo la pones en marcha. Bueno, pues no podría decirte o darte una fecha concreta en la que yo pensé ponerme a escribir un libro. Siempre he sido muy aficionado a escribir relato corto donde pues me sentía muy a gusto, esos que durante un fin de semana o durante una semana te ocupan y luego te olvidas de ellos, ¿no? Pero no sé, en determinado momento, mientras escribía relatos, pues pensaba que me apetecía mucho darle mayor proyección a una historia. Y es una historia que empieza a desarrollarse poco a poco y en la que no dejan de entrecruzarse esas digresiones o relatos que acompañan a la propia historia de la novela. Y así como tras el paso de bastante tiempo, porque hay que decirlo, ya tú lo sabes porque te lo he comentado en alguna ocasión, soy bastante lento, tengo mis ocupaciones académicas y bueno, pues lo dejo, lo suelto, lo leo, lo releo y así poco a poco fue avanzando. Hasta que un día pues alguien leyó lo que había escrito, me lo pidió tomando un café y me dijo, oye, pues ¿por qué no esto lo publica? Y bueno, una vez que superé ese trance de cierto pudor, pues me decidí a mandarlo a la editora regional y la verdad es que estoy muy satisfecho con el resultado del trabajo que habéis realizado desde la editora regional y muy satisfecho también con cómo va y las charlas que han ido surgiendo pues para hablar de la novela. Muchos conocidos, pues evidentemente que han sido lectores de este libro y otros no menos conocidos. Y bueno, pues la verdad es que sirve de entretenimiento, porque si algo puedo decir de la novela es que disfruté muchísimo durante el tiempo que la escribí y a medida que iba viendo yo que iba engordando, ¿no? Ese proyecto. Estamos hablando del espíritu de los calcinos, que ya les digo, es esta novela que les muestro, y en el que en su contraportada dice, un pueblo tan real como ficticio, Belmucón, un territorio singular y enigmático, cargado de elementos animados y exánimes, la comarca de los Celcinos, un código secular de entendimiento que se alimenta de un espíritu silente y poderoso, el espíritu de los Celcinos, un líder carismático, Liulmerio, un estamento como arraigo local, la Hermandad de Monteros de Bermucón y la actividad cinegética, un pueblo, una comarca, un código, un estamento, una gente y un ecosistema singular, cohabitando durante siglos bajo una filosofía de vida basada en la armonía, el entendimiento y la avenencia. Así era todo hasta que en la década de los 70 se quebró la convivencia y tras una tragedia
germinó la semilla del cambio. Esa, digamos, que es la sinopsis de esta novela que ya solamente con el título ya nos llama un poco la atención. Eso del espíritu y los quelcinos. Eh, la palabra quelcino, ¿qué es un quelcino? Puede que se esté preguntando ahora mismo a alguien que nos esté viendo. El delfino es un árbol y en torno al árbol y bueno, pues a un espíritu que emana de él, que algunos lo perciben y otros no lo perciben, pues se configura lo que es una historia. Es algo crucial en la novela. En ese resumen que has hecho, en esa sinopsis, pues se plasma de alguna forma qué es lo que ocurre y cómo ocurre y dónde ocurre. Nosotros los geógrafos nos basamos en el territorio, pero tampoco hace falta ser geógrafo para saber que tenemos un espacio físico que es el que pisamos y es en el que vivimos. Y en ese espacio físico, pues hay personas que han ido generando esa cultura, una cultura rural que a mí me interesa mucho. Hay otros seres vivos, hay un imaginario, hay elementos tangibles y elementos tangibles. Y todos esos elementos, pues trato de recogerlos en el libro, gravitando alrededor de ese espíritu que da lugar a una cultura muy singular que ha evolucionado poco a lo largo del tiempo porque venía funcionando muy bien en ese pueblo imaginario, tan real como ficticio, porque evidentemente muchas de las cuestiones que planteo en la novela pues son realidades que de una u otra forma pues han podido ocurrir. Lo mismo pasa con el propio territorio que está inspirado pues en mi entorno. Soy extremeño, pateo el campo día a día y bueno, pues evidentemente aquellos paisajes vinculados con las partes en las que la naturaleza se ha conservado a partir de ese bosque mediterráneo primigenio, donde ha habido un montón de aprovechamientos tradicionales que siguen perdurando, a otras circunstancias evidentemente, pues para mí han sido fundamentales en la novela. Y sobre todo que esos territorios los habitamos personas y las personas ya sabemos cómo son. Tenemos muchos puntos de vista, tenemos nuestra ideología, tenemos nuestra esperanza, en fin. Todo eso se manifiesta, yo creo que muy bien en lo que es la novela. Por lo menos yo lo he intentado plasmar ahí. Y surge, pues evidentemente, como al final de la lectura que has hecho, surge un enfrentamiento. Porque lo que toda la vida ha funcionado muy bien, llega un momento en el que alguien dice que hay que cambiarlo. Y de ahí surge una oposición o dos grupos contrapuestos en los que uno apuesta por un avance, es decir, hacia lo que podemos llamar modernidad, cambio, pero esos cambios conllevan también una transformación de lo que es la cultura tradicional. Esa cultura tradicional en la que se mantiene, pues, aprovechamiento, sobre todo formas de relacionarse con lo que es el medio. Así que el calcino es un árbol y es un protagonista de primer orden en lo que es la novela, porque entre otras cosas es tiene un componente de ser vivo que se manifiesta a través de ese espíritu, ¿no? De esa parte más intangible. Pero es un árbol ficticio, un árbol imaginado por ti, no es un árbol, no es una especie arbórea que digamos es, igual que cuando ves un alcornoque o ves una encina o ves un mirto, no, es un árbol que tú has creado y que me consta que le has pedido incluso a la inteligencia artificial que te lo haga y no, está no la respuesta, digamos, no ha sido muy de tu agrado, ¿no? ¿O sí? El calcino es un árbol que tiene algo de encina, que tiene algo de alcornoque y que tiene algo de quejigo, que son los tres principales componentes en torno a los cuales hago una descripción de cuáles son sus características. Y efectivamente, un día pensé en meter la descripción que había hecho yo del calcino para pedirle que me hiciera un dibujo.
hizo un dibujo que evidentemente no me ha satisfecho en absoluto. Así que he decidido hacerle el encargo a un amigo que le gusta esto de la pintura. Le he dado la página en la que se describe, bueno, la parte que es intangible, evidentemente, esa ya mucho más difícil de interpretar, pero digo, los elementos que se pueden ver, pues, digo, a ver qué te sale a ti, a ver si que el cino es el que yo tengo en la cabeza, ¿no? Y estoy ansioso por ver ese resultado. El, Juan Ignacio, otra de las cosas que llama muchísimo la atención en la novela es el uso que hace de una serie de nombres prácticamente ya en desuso, muchos de ellos, diría casi todos ya en desuso, y a mí personalmente me agradó mucho verlos recogidos en el libro, porque, bueno, sobre todo por la perpetuación, ¿no? de esos nombres que se han ido perdiendo y el reconocimiento, ¿no? De unos nombres, muchos de ellos a lo mejor totalmente ya olvidados. Oye, ¿y quién dice que no se vuelvan de nuevo a rescatar algún lector de este libro que se decida ponerle así a algún hijo, ¿no? Pero es verdad que, ¿de dónde sacaste esos nombres tan curiosos? Bueno, si nos metemos en contexto, estamos en un territorio en el que hay una cultura que viene funcionando de manera secular y ahí pues los cambios han sido menores y entiendo que la justificación viene por ese lado y por una cosa particular que es mi afición a leer y a ver y a escuchar nombres que se han utilizado en el pasado y que hoy día pues están pues francamente en desuso. Casi siempre me guía por el hecho de que al menos figure por ahí alguien que todavía lo utiliza. Y en algún caso, como el del personaje principal, Liurmerio, es un nombre inventado que surgió, bueno, pues a partir de una equivocación a la hora de teclear un nombre en la pantalla. Y bueno, lo de Liumerio me causó curiosidad, digo, pues Liumerio se queda, ¿no? Pero los otros vienen de nombres que he leído, que he ido notando. Hoy día con internet es facilísimo, ¿no? Mete uno ahí nombres que empiecen por B y prácticamente pues te lo dices todo, o si te metes en el propio santoral, ¿no? Donde el día de un nombre común, pues viene que hay 18 santos más con nombres extraños. En Castilla se ha mantenido más la tradición, ¿no? Siempre he contado en alguna ocasión que cuando voy a Castilla, pues cojo un periódico y me voy a la parte de las esquelas y veo unos nombres que me Arqueológica, ¿no? llaman muchísimo la atención. Y luego ya como esto es Vox Populi, que me gustan los nombres raros, pues muchos amigos me mandan cuando ven por ahí algún nombre extraño que sea real de alguien que lo haya tenido, pues me lo mandan, ¿no? Tengo la última adquisición en este sentido, han sido como 8 cuartillas escritas a bolígrafo de alguien que tenía esa afición y me las ha pasado hace poco, ¿no? Me las ha enviado por fotocopia. Así que nada, ahí los tengo esperando a ver quién puede estar detrás de uno de esos nombres en el futuro, ¿no? Es precioso, la verdad es que son nombres preciosos. Yo entiendo que hoy día los chavales o los propios padres, pues quizás tengamos reparos en ponerle a alguien Domitila o Everardo o Elicia o un nombre de estos así tradicionales que antes eran mucho más corrientes y ahora se han ido perdiendo. Es como el apartado de los motes, ¿no? Que en la cultura rural pues han estado muy presentes. ¿Tú de quién eres, no? Pues yo soy de los tomates o soy de los tal, ¿no? Y, y a partir de ahí pues iba subiendo y te iban identificando y sabían cuál era tu filiación, ¿no? Tu reata. ¿Perdona? Digo, ¿sabían cuál era tu reata? Exactamente, exactamente. Y bueno, pues eso creo que en este momento pues se ha ido perdiendo, ¿no? Porque siempre que tengo la ocasión lo digo, soy un amante de la vida rural, de las tradiciones, de los aprovechamientos que se han venido haciendo y que son fiel reflejo, por ejemplo, del entorno que tenemos en Extremadura, ¿no? Hablamos siempre de Extremadura, un 32 o un 31%
de la superficie protegida o alguna de las figuras que tenemos, bien sean ENP o sean Red Natura 2000 o provengan de los acuerdos internacionales en los que participa España, ¿no? Pero detrás de esa protección ha habido antes una conservación de un entorno que es cultural. Es decir, aquí ha vivido siempre gente, nuestro entorno está culturizado, ¿no? La dehesa, de hecho, pues no es más que un paisaje cultural. Decíamos, Juan Ignacio, que esa ruralidad a la que tú te referías, esa defensa a ultranza sobre lo rural, se ve claramente o se aprecia en Belmucón, en el pueblo en el que, ficticio en el que tienes o se desarrolla la mayor parte de la trama. ¿Qué nos puedes hablar? ¿Cómo es esa vida? ¿Cómo es Belmucón? ¿Qué va a encontrar el lector cuando llegue a esa parte? O ¿qué Belmucón va a encontrar? ¿Qué población va a encontrar? Bueno, Belmucón, tengo que decir que es un pueblo a mi imagen y semejanza, es decir, yo me encontraría absolutamente feliz si encontrara un Belmucón. Y parte de lo que hay en Belmucón todavía se puede encontrar en muchos municipios rurales, por eso aquello de que tan real como ficticio, ¿no? Que es a lo que me refiero. Es un pequeño pueblo donde hay un casco histórico, donde en ese casco histórico pues hay una configuración de lo que es el caserío, de lo que es el viario, singular, y también pues hay un castillo que tiene su peso en lo que es la historia y en algunos de los relatos que aparecen dentro de lo que es la novela. Y el elemento más importante de Belmucón es la plaza del perfume, donde pues se reúnen los belmuconeros para multitud de actividades. Por tanto, Belmocón es un núcleo rural pues, que se rige por unas normas que han establecido las personas que allí habitan y que se relacionan perfectamente, de una forma que diríamos hoy muy sostenible, con el medio que le rodea, que son los telcinos, donde hay una parte que tiene unas características morfológicas diferentes, que es la parte a la que se denomina los rasos, que es de donde se extrae pues, un aprovechamiento agroganadero mucho más fuerte que en Belmucón, donde las pocas personas que habitaban ese entorno se han ido replegando hacia lo que es el pueblo. Y la principal actividad que se lleva a cabo en Belmucón en el contexto de los años 70, que es un contexto convulso de cambio en España, es la práctica cinegética, pero llevada a cabo conforme a unas normas que se gestaron a partir de la creación de una hermandad de cazadores, que se llama Hermandad de Monteros de Belmucón, y que es la que marca las características o las normas bajo las que se puede llevar a cabo, ¿no? Y ahí, bueno, pues hay una narrativa donde entra la descripción de los valles, de las diferentes características que tiene, de lugares, donde aparece una rica toponimia, la toponimia rural, pues muy importante, y donde tiene lugar una reunión en uno de los dos castillos o torres que se llaman torres encumbradas de Monte Alto, que dan lugar a ese desenlace final en el que surge la tragedia. Es decir, pues un paisaje como otro cualquiera en el que viven personas. Hay un pueblo que es el entorno al cual pues, la mayor parte de esas personas viven y tienen a su vez la posibilidad de tener una economía que es muy sencilla, de carácter rural, y bueno, y unas normas que funcionan a diferentes tipos de niveles. Y luego historias que surgen en ese Belmucón.
la descripción de los territorios es una de las cosas que más, bueno, la novela en sí es una muy buena novela. Desde aquí la recomiendo de verdad encarecidamente a quienes nos estén viendo. Pero yo quizás, si tengo que poner algo todavía más en valor, es esa descripción. La descripción de los lugares. Hay momentos en los que vas leyendo y vas viendo perfectamente, eh, mentalmente te estás haciendo una recreación de ese paisaje que también has descrito. ¿Cómo? Porque estos encuentros, Juan Ignacio, los ven muchas personas que hacen los cursos de AUPES, de Ah, escritura, y me interesa mucho también que contéis, sobre todo para ellos, a la hora de, bueno, la manera que tenéis de escribir y la manera que tenéis de enfrentaros delante del folio, pero muy especialmente en tu caso, que nos detengamos un poco en cómo llegas a esas descripciones, en qué te basas, cómo eso es producto de tu imaginación, como suele decir, o buscas en imágenes que ves o que tienes, eh, por fotografía o porque sitios donde te vas a lo mejor dando un paseo e intentas escribir lo que tus ojos están viendo. ¿De qué manera es esa capacidad descriptiva? bueno, a mí me entusiasma. Lo que es la descripción del territorio me entusiasma. Y evidentemente de la lectura de libros que tratan sobre esta cuestión, pues se acaba aprendiendo. Y por supuesto hay una parte propia, de cosecha propia, que surge de la cantidad de lugares que he visitado en mi entorno, ¿no? Yo cuando terminó la carrera, pues recuerdo con mucho cariño que me dieron una beca para un proyecto de investigación del retorno en aquel momento. Era del Consejo de Comunidades Extremeñas, se trataba de ver los emigrantes y me visité pues el 90% de los municipios de Extremadura. La única diferencia que ahora en aquel momento tenía 20 y pocos años, ahora tengo muchos más, pero sí me sirvió mucho pues para fijarme y para disfrutar escribiendo sobre ese entorno en el que estaba. De tal forma que esa es la manera en la que le puedo explicar a alguien que quiera hacer una descripción que provenga del conocimiento directo, de la imaginación, porque luego hay muchas cuestiones que se adornan fruto de lo que tú piensas y sobre todo que te sientas muy identificado con lo que es el paisaje, ¿no? Los paisajes poco humanizados y sobre todo culturales, yo que soy un gran aficionado a las construcciones de la piedra en seco, son culturales, evidentemente, ¿no? Pues evidentemente cuando va uno por el campo y ve allí un antiguo chozo del que solo pervive probablemente los cuatro muros o cualquier otro elemento, pues es un motivo para que te acerques, mires, te recrees con lo que es la forma de construir y te imagines la vida que hubo allí en un momento determinado. Y construcciones de esas en Extremadura hay muchísimas, ¿no? Y dentro de los paisajes, a mí de las grandes unidades de paisajes que tenemos aquí en Extremadura, con las que más me siento identificado, pues son aquellas en las que pervive el bosque mediterráneo, sin que desprecie, por ejemplo, las grandes penillanuras. Yo vivo en Cáceres y esas grandes penillanuras me llaman mucho la atención, sobre todo cuando son atravesadas por áreas de ribero en las que se encajan pues todos los ríos, ¿no? Esos ríos que en determinada época llevan mucha agua y en otras no llevan absolutamente nada, ¿no? Y eso da muchísimo de sí. Y luego, bueno, pues para llegar a lo que tú quieres escribir, pues se trata de escribirlo, de leerlo, de reescribirlo, de leerlo otra vez y de volverlo a reescribir, para alcanzar el grado de descripción que tú quieres. Y ahí te recreas, por eso se disfruta tanto con estas cosas, ¿no? Cuando tú ves que te van saliendo los objetivos que tú te habías marcado desde el punto de vista de hacer una descripción, además lo más personal posible, ¿no? El Había, otro había dato. en esto de las descripciones, pues había un autor académico que era Terrón, Manuel Terrón,
y tiene muchísimas descripciones en diferentes libros que son en ese caso muy floridas, ¿no? A mí tampoco me hacen asco las descripciones que podemos considerar un poco barrocas, ¿no? Y de él, pues sinceramente, pues aprendí esas descripciones cuando leía todo lo que él iba publicando, que estaba también muy relacionado con el paisaje extremeño, la historia del paisaje extremeño, las actividades tradicionales, entre las cuales también se encontraba la caza, etcétera, etcétera, ¿no? A eso, ahí quería ir yo, al tema de la caza. Se nota claramente que eres un amante de las actividades cinegéticas y la pones como, bueno, el leitmotiv de la novela prácticamente es ese, ¿no? Ese encontronazo que hay entre dos facciones de la Hermandad de Monteros de Belmucón. Eh, Sirve también este libro, me imagino, o esta novela, como una clara defensa de la actividad cinegética, pero como la actividad cinegética desde un punto de vista ecológico, ecologista. Creo que esa también ha sido la intención, ¿no? A la hora de poner esa actividad cinegética como parte importante, ¿no? De la novela, o como, digamos, piedra angular sobre la que versa la historia. Bueno, yo tengo ya 62 años y empecé con la práctica de la caza, pues como empezaron tantos chavales los boomers, como nos dicen ahora algunos jóvenes, pues a practicarla y ha cambiado mucho. Por eso yo en la cronología de la novela busqué un periodo en el que pienso que se produjo la mayor transformación, que es aquella en la que surge sobre todo la motorización, ¿no? Y se puede decir que en el siglo XX pues hay dos etapas en las que la práctica de la caza pues se ha llevado a cabo bajo modelos muy diferentes. Y eso, bueno, pues de alguna forma se refleja en ese contraste que se produce en la novela, ¿no? Es decir, esa parte tradicional a este otro modelo que se quiere implantar en el que se cambian muchas cosas, incluso lo que es la relación, ¿no? La caza ahora es una actividad económica. Hay estudios que así lo demuestran. Antes era una actividad, pues, que tenía ese corte económico, pero que evidentemente no era tan importante, no era tan sustancial. De tal manera que se aprecia un cambio que ahora hay que sustentarlo en la práctica de la caza en el conocimiento científico. Yo, en mi faceta de investigador, pues contribuyo a generar conocimiento para que la caza del siglo XXI se practique bajo unos estándares de gestión que son el resultado de diferentes investigaciones de carácter riguroso. Estamos en la era de la sostenibilidad y no podemos hacer en un mundo en el que vivimos 8.000 o más de 8.100 millones de personas, pues que prácticas como esta, que es de carácter consultivo, pues se llevan a cabo sin la garantía de que las especies se vayan a ver perjudicadas por esa práctica. La cuestión es que en ocasiones uno ve que las decisiones a nivel institucional pues se toman desde lugares que es algo muy manido, ¿no? Donde no se tiene muy en cuenta al medio rural. Y yo pienso que las personas que viven en los lugares donde se practican esas actividades tradicionales, entre las cuales está la caza, la pesca, la agricultura, la ganadería, la saca del corcho, pues evidentemente se tendrían que tener más en cuenta esas opiniones. Y esos cambios sí se ven en lo que es la novela, en lo que es la evolución, en lo que es agarrarse a una práctica muy tradicional y lo que supone un cambio que hace que eso ya no sea tan tradicional y se convierta en algo diferente, ¿no? Y ahí, pues, evidentemente, surgen los problemas de los que quieren seguir
y de los que quieren hacerlo de otra manera. Hemos hablado del paisaje, hemos hablado del casco urbano de Belmucón, hemos hablado de esa piedra angular sobre la que versa la novela, pero yo creo que otra de las piezas importantísimas en la trama es son todos esos habitantes que viven bajo el influjo de esa filosofía diferente, de esa filosofía de vida diferente, ¿no? Que es la que, de ahí lo del espíritu de los calcinos. ¿En qué se apoya esa cultura? El espíritu de los celcinos es lo que trata de que la vida tradicional de ese pueblo perdure. Es decir, se entiende que si los habitantes de ese entorno perciben ese espíritu, pues ese espíritu no les va a llevar a entrar en conflicto con sus convecinos. Pero ¿qué es lo que ocurre? No todo el mundo que vive en Belmucón, aunque disimule y hable del espíritu de los delfines, pues lo percibe de la misma manera. Hay algunos que dicen que no es más que una patraña, frente a otros que dicen que lo sienten profundamente. Y los que lo sienten profundamente quieren prolongar ese modelo de vida, el modelo de vida del entendimiento, donde nada se transforma si no es bajo el acuerdo común. Es decir, hay una relación de elementos que todos ellos pasan por estar conformes con el modelo de vida tradicional, ¿no? Un modelo de vida tradicional que se basa en ese espíritu y en un escrito de una filósofa, Nuriócrate, que escribe ese manual, ese tratado, y que lo dan como, bueno, pues algo así como una especie de Biblia que hay que cumplir, pues para que todos ellos sigan viviendo por los siglos de los siglos en un ambiente de absoluta cordialidad y entendimiento. Y ese entendimiento conlleva que la forma de relacionarse con los calcinos es no tocarlos. Es decir, aquí no se va a hacer una actividad que conlleve que ese territorio se vea alterado por el interés particular de las personas. Se puede aprovechar y se puede aprovechar bajo los principios tradicionales que aparecen reflejados y conforme a lo que es el entendimiento. Porque aunque aparezcan otras entidades reflejadas en un grado mucho más superfluo, ¿no? En lo que es la novela, todas esas entidades al final beben de ese mismo espíritu, de ese mismo acuerdo de convivencia entre todos. Pues ese es el espíritu de los calcinos, este libro, esta novela, que vuelvo a mostrarles en pantalla, ¿no? De la colección Geografías y con la que ha debutado en la editorial regional y Juan Ignacio Rengifo, que nos ha encantado, de verdad, Juan Ignacio, lo bien que reflejas ese espíritu en tu escritura bueno, y lo has expresado Yo, perfectamente. yo estoy muy, muy agradecido porque bueno, ha hecho posible que haya ido a alguna feria del libro, que haya podido hablar y charlar de lo que es la novela, de cuáles son mis inquietudes desde el punto de vista este que hemos hablado, mi interés en que el medio rural se plasme y que sea protagonista, aunque hoy día la mayor parte de las novelas no tienen al medio rural como protagonista, esas tradiciones, pues que aparezca ahí, de tal manera, pues que yo sinceramente lo pasé muy bien escribiendo la novela y ahora lo sigo pasando bien cada vez que tengo la oportunidad de charlar, ¿no? Y ahí has enseñado la portada y la portada, pues, es una portada muy bonita, muy acorde. Además, la colección geografía, yo geógrafo, aunque se plasmen ahí otras temáticas en lo que es la colección, pues creo que encaja muy bien con lo que yo pretendía. Costó tiempo, sudor y lágrimas, lágrimas no, pero costó tiempo Pero y el sudor sudor sí. sacarlo, pero todo salió. Y las cosas que parece que tardan más, pues son más satisfactorias todavía. Y me consta que ese disfrute a la hora de escribir lo sigues estando de nuevo, lo tienes ahí de nuevo candente, porque
a todos aquellos que ya la hayan leído o a los que la vayan a leer, hay que decirles que Juan Ignacio está trabajando en la segunda parte, el final se queda muy abierto y me consta que estás ahí con ella, ¿no? Dándole ahí a esa manera, de esa manera lenta en la que tú escribes, pero Por sin supuesto. pausa, ¿no? Negrisa. Si recuerdas, cuando leías la contraportada, eh, terminaba con la semilla del cambio, ¿no? Y se implantó la semilla del cambio. Por ahí va el nombre del segundo libro y del personaje, de un personaje que queda por ahí. Y bueno, pues a partir de ahí voy a seguir tirando del hilo a ver qué sale. Estoy también Exacto. igualmente disfrutando mucho y buscando nombres raros. Tú ya sabes que yo ya te he propuesto dos, Habacuc y Salustiano, que no salen. Pues muy bien. Tomo nota, tengo una buena batería ahí para elegir. Muy bien. Juan Ignacio, un placer tenerte en estos El encuentros. placer ha sido mío. De verdad, Antonio, muchísimas gracias y yo siempre estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Muchísimas gracias. Y a ustedes los emplazamos para el próximo jueves, ya saben, una nueva entrega de actividades paralelas y en el que conoceremos a otro autor, otra autora y otro libro de la editora y en el que seguramente lo pasaremos igual de interesante, igual de bien que lo hemos pasado esta tarde de jueves con Juan Ignacio Rengifo, hablando de el espíritu de los pelcinos. No lo olviden. Hasta luego.